Ahí ve, ahí está, vamos, está bien, ve. Estas uñas no les malo casi nada. No vale, ve. Las uñas las jodí, ve. Miren, pues, niños, ve, aquí te den, ve. Sus uñas es la ve. Así, ustedes deben cortar, por lo menos así te ve. Ahí deben estar. Primero, tenemos que buscar el palo seleccionado. Yo siempre el palo, este palo de yuca, con este palo se llama este gordoncillo. Porque este gordoncillo es un palo que debe para sembrar palo que sirve. ¿Por qué? Porque tiene agua, nosotros sembramos y deja agua. Y echa guayo, y por eso el palo de yuca echa guayo, como dice su papa. Y para sembrar, le voy a echar punta, mire, se echa esa lámpara así, mire, ve. Así le van a cortar. Ya, está bien, ya va a acabar. Para sembrar este palo de yuca, hay que buscar un terreno más o menos que da la yuca. Por ejemplo, ve, esta tierra es, ve, yo te vas a ver, esta tierra es pujante, ya nada, porque dice, aquí el palo de el yuca va a producir. Ahí en estas tierras, pucha, sin dudarse siempre el palo de yuca echa guayo. Pero si sembramos en chaño, la yuca no va a pasar, a veces solamente troncos, a veces y su guay casi nada. Así voy cada vez más, mire, este corte va a venir arriba, ve. Así lo va a hacer, cabo, y de luego lo levanta. A ver siempre, a ver pongo, como, vea los ojitos adelante. Al meter así, le vas a levantar el culito por arriba. No puedes, no saca. Ya, no importa. Ya, métela ahí. Levántala, ve. Ya, está bien. Le vas a tapar así. Se siembra génico, ¿sabes por qué? Para que sus frutos, su papa, para que no se hunda. Y así cuando se me ahí encima, las papas van a ser encimita, así ve. Así. Pero mira, la yuca ya está buena, niños, ve. Mira, ve. Tierra está levantada, ve. Así, mira, ve. Está, ve. Porque está bueno, ve. Mira, tiene rajadito, también, ve. Porque está rajado, ve. Y entonces ya después, bueno, la yuca. Y también en sus ramas tiene sus guayitos, mira, ve. Ese es porque la yuca está buena, ya para la cosecha, mira, ve. Está bien. Ya demuestra de que la yuca está bueno ya. Entonces, esta hoja, pues, más niños, también es remedio. Muchos no saben para qué sirve esta hoja de yuca. Total es remedio. ¿Sabes por qué es el remedio? Esta hoja, según decía mi mamá más antes, cuando era yo escuchaba decir, esta hoja es para que al niño, es bebito, que es llorón, no sabe, así que le hacen entender su mamá que ve. Y entonces dentro de le hacen echar al bebé, ahí ya el bebito queda. Y le hace ejemplo al niño, es lo que es llorón, o sea que le quita lo que es llorón al niño. Y es su remedio, para muchos llorones. ¿Ustedes alguna? Carapa de yuca, no sé cómo decimos su cáscara, esta es medicina. ¿Sabes en qué sirve? Voy a seguir pelando. Carapito fresquito, es mojadito, ¿sabes? Yo busco, carapito parece, hay muchos barros, todo eso, como dices, chupa papa, ese es bueno. Entonces yo, pongo a seguir, aquí tiene un levato para. Mira, ve, cállate. Ya sabe, cállate.
Más fuerte, Giusti, más fuerte. Dale, traca. Muy bien, muy bien. Por ahí. Muy duro, ¿ves? Kai alzamos, Kai alzamos. Kai churapo. Kai Póngale así, doblando. Dóblale así, ve, así como dominarle, ¿ya? Así se ve. Siga, no tengas pena. Dobla. No le fuerzas. Siga, así, doblando. ¿Por qué le estás echando? Sectucho. Yaga. Stop. Quem postaria de lado? Não, não, mas perceber. Tiene todo el pueblo, vean. Este les va a clavar. Este se le echamos para agarrarle, vean. Porque es una picada. Ya va, No se le echamos. Cacho. Mira, de todos lados, está fresco. O se le puede sacar de esta, todos son iguales. Estos son los pintos. Aquí sale de aquí. Este es sushi. Para hacer sardinitas así, ¿ves? Este es chiripera. Este es chiripera. Oh, pensé que es nombre. Chiripa. Espera. Mira, ve. Vem aí, pois. Está por acá.
No, se desordena mucho. Directamente corta, mi amor. No vas a poder. Saca todo. Ya estoy. Corta el dedo así. Maikipi. Ya. Entonces, ¿Estás seguro? sí. Vamos a rodar con agua, ¿ok? Vamos a rodar. De la Wambra. De la Manuela. Au. No. Estamos en la lluvia.